Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 13 de junio, mes de los padres. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 17, versículo 5. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana, con nuestro tema general, los patriarcas. Estamos sujetos al Espíritu Santo, esperando que nos revele la palabra en este día. Hoy nos corresponde el tema Abraham, primera parte. Buenos días, hermanos. Les saludo con mucha alegría, sabiendo que estamos disfrutando todos de las bendiciones abundantes del Señor. Vamos a continuar con nuestro tema de los domingos en la mañana, que está enfocada en el tema principal, los patriarcas. Hace 8 días estuvimos meditando desde Adán hasta Noé. Vimos esos patriarcas, esas personas que estuvieron en esa línea de vida, sirviendo el propósito del Señor desde Adán hasta Noé. Hoy nos corresponde avanzar desde el capítulo 12 en adelante y vamos a ocuparnos de Abraham. Es algo muy importante, y particularmente en este mes de junio, mes de los padres, meditar acerca de Abraham. Así que hoy nos corresponde Abraham, primera parte. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por asistirnos, por ayudarnos, por acompañarnos, por guiarnos, Señor, por impartirnos tu vida. Nos exponemos delante de ti, declarando nuestra necesidad, confesando nuestra necesidad y confesando que tú eres Señor, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estas delante de ti, Señor. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Inicialmente, hermanos, les invito a que nos ubiquemos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 12 y miremos los 3 primeros versos. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este poderoso pasaje lo conocemos como la bendición de Abraham, y es un excelente nombre, bendición de Abraham. Quiero recordarles que de aquí en adelante hay un cambio completo en el propósito de Dios, no en el propósito como tal, sino en la forma como iba a llevar a cabo su propósito. En los capítulos anteriores vimos la caída del hombre. De hecho, entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 11 podemos ver 4 caídas terribles. Cuando estuvimos mirando hace 8 días acerca de los patriarcas, no ahondamos, no detallamos sobre las caídas, pero allí vimos por los lados cómo el hombre iba degradándose cada vez más, fallándole cada vez de una manera peor al Señor, hasta darle la espalda completamente a Dios. La humanidad le dio la espalda completamente al Señor. Fue algo terrible. Así que el Señor, a la altura de Génesis 12, tomó una decisión, y es dejar a un lado ese linaje de Adán, ese linaje creado, y empieza con un hombre llamado Abraham, un linaje nuevo, un linaje llamado. Ese linaje llamado consta de una nación que Dios empieza con Abraham. Es el primero de esta nación. Tú y yo somos parte de esta nación, ya lo vamos a mirar o a recordar en la palabra. Tú y yo somos parte de esa nación por la fe, por creer en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tú y yo somos de ese mismo reino, de esa misma nación que Dios empezó con Abraham. No es la intención de estos días detenernos mucho, pero sí abarcar unos principios muy importantes que nos ofrece la experiencia que Abraham tuvo, las experiencias que Dios le dio, la vida de este hombre.
En esos 3 versos encontramos muchas cosas, como les digo, pero vamos a rescatar algunas muy útiles para el propósito que tenemos en esta mañana y particularmente en el marco de el mes de los padres. Esta nación que Dios empieza con Abraham tiene garantizada la bendición de Dios. Esto lo hemos dicho una y otra vez y es necesario repetirlo, no me canso de repetirlo, es algo muy importante. Y es importante repetirlo porque en la experiencia diaria nosotros podemos sentir limitaciones, podemos sentir carencia de cosas, falencias por nuestros propios pecados, nuestras propias malas decisiones, pruebas que vienen. Así que podemos sentir como que la bendición del Señor no es con nosotros. Pero quiero repetirte esto, querido hermano. Tú y yo somos parte de esta nación que Dios empezó con Abraham. Y la bendición que Dios le da a Abraham acá es una bendición que te cubre a ti y me cubre a mí. Es una bendición para toda la descendencia de él, toda la descendencia de Abraham. Tú y yo somos descendientes de Abraham. Tú y yo tenemos garantizada la bendición de Dios. No estamos aquí a ver si de pronto Dios nos bendice, no estamos arañando la bendición, no estamos rogando, no estamos en ayuno y en oración rogando a ver si de pronto Dios tiene misericordia y nos bendice, sino que oramos, ayunamos, adoramos, exaltamos, vivimos y confiamos porque ya tenemos la bendición de Dios asegurada. Abraham y su descendencia tenemos la bendición de Dios asegurada. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, dice el verso 2. No solamente somos una nación grande, cada vez va creciendo más, no solamente en números, sino en un nivel de vida que Dios nos da y que lo muestra el diseño del reino de los cielos, cuando muestra la naturaleza de los ciudadanos del reino. En Mateo capítulo 5 vemos ese nivel de vida que Dios espera para nosotros. También grande en tamaño, cada día crece más y es importante que tú y yo hablemos de las riquezas de Cristo para que más personas se incorporen a esta nación. Tenemos la bendición de Dios asegurada. Luego dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. De tal manera que no solamente tenemos la bendición de Dios asegurada, sino que nosotros podemos ser bendición para otros. Yo sé que esto lo hemos dicho ya antes, una y otra vez. Espero que no suene a canción, o por lo menos no a canción aburridora. Una canción que nos alegre, una canción que nos llene de fe, una canción que nos ubique en la verdad que Dios se fijó en ti, te hizo parte de esta nación que tiene bendición asegurada y que le dio la capacidad de ser bendición a todas las familias de la tierra. Eso es lo que estamos hablando acá. Cuando hablamos de Abraham, cuando hablamos de este patriarca, tenemos que hablar de ese primer hombre con el que el Señor empezó este nuevo linaje llamado, este reino, esta nación, una nación bendita por el Señor. Miremos por favor aquí los versos 4 y 5, los versos siguientes. Versos 4 y 5 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos aquí dos cosas muy importantes. Primero, la obediencia. Dice el verso 4, de inmediato dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es importantísimo, hermanos, no solamente recibir la voz de Dios, recibir el llamado de Dios, escuchar la voz del Señor, sino reaccionar en obediencia a esa voz. Es importante escuchar la palabra. Te felicito porque estás escuchando la palabra de Dios, pero tienes que atesorarla, no solamente porque es bonita, porque es poderosa, sino que debemos obedecer la palabra de Dios. Realmente el poder que tienen las Escrituras lo podemos disfrutar en nuestra vida por medio de la obediencia. El Señor nos da la palabra, nos hace un llamado en su palabra, nos imparte algo con su palabra, y cuando caminamos en obediencia a eso que Dios nos ha dado, entonces podemos experimentar el poder de su bendición. Muy bien, él obedeció.
Pero mira que dice el verso 4, el mismo verso 4, cuando habla de la obediencia de él, dice, y Lot fue con él. Así que la obediencia de Abraham fue inmediata, al parecer, pero no completa, no perfecta. El Señor le había dicho que tenía que dejar su parentela. Por supuesto que a su mujer Sarai sí la podía llevar, y a los criados y a las pertenencias, pero no a un sobrino. Y se trajo a Lot. Quiero decirle, él tuvo algunos inconvenientes con Lot. Lot tiene un significado, el nombre Lot significa velo. Y debemos tener un cuidado acá y un aviso acá. La familiaridad es un lazo muy fuerte, es muy bonito, pero debemos poner todo, absolutamente todo, delante del Señor. Los lazos familiares no pueden estar por encima del amor que le tenemos al Señor y no pueden estar por encima del propósito de Dios. Cuando ponemos los afectos familiares por encima del propósito de Dios, por encima del llamado de Dios, por encima de nuestra relación con Dios, entonces vamos a ser afectados negativamente nosotros, también nuestra propia familia que tanto amamos, y vamos a deshonrar al Señor. Así que por donde lo veas, no nos conviene poner a la familia por encima del llamado, a la familia por encima del propósito de Dios. Primero nuestra relación con Dios. Tenemos que enfocarnos primeramente en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Luego todo va a ser añadido, inclusive la bendición y la armonía en nuestra familia. A veces somos tentados, a veces no sabemos cómo decirle al Lot, al sobrino, no venga conmigo, o a la mamá, no hagamos eso, sino que la seguimos, o seguimos al papá, o seguimos al hijo, o al cónyuge, y estropeamos en cierta manera el propósito que Dios tiene. Dios le había dicho que se viniera solito, que dejara a toda la gente allá, toda su parentela. Él podía irse con su mujer, él podía irse con Sarai, pero no con Lot. Pero así fue, lo trajo consigo. Versículos 6 al 8 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, mucha atención con estos 3 versículos. Y quiero insistirles, como les dije hace 8 días, que Génesis es un libro de semillas. Así que tenemos que rescatar cada detalle que nos presenta la palabra de Dios. Por eso necesitamos esa dependencia del Señor. Por eso ese tiempo de comunión que acabamos de tener adorando al Señor fue tan importante. Es un ambiente. Y quiero decirles, yo no estaba en una completa quietud física. Estaba organizando algunas cosas de luces, de sonido, de distancias, etcétera, pero sí tenía mi alma acallada en el Señor, sí tenía esa quietud, sí tenía un disfrute interno con el Señor, porque de lo contrario entonces tendría que decirles, hermanos, no vamos a seguir adorando al Señor porque no hay una palabra lista, porque la palabra lista no es porque la hayamos estudiado, sino porque la hemos recibido. Hermanos, es importante que miremos detenidamente estos 3 versículos, 6, 7 y 8. Hay un corazón, hay como una columna vertical allí mejor, que sostiene toda la vida de Abraham. Y como son principios, eso que sucede a Abraham, más tarde llamado Abraham, es lo mismo que te sucede a ti y a mí, o lo que nos debe suceder en esa formación que Dios quiere darnos, esa edificación que Dios quiere dar a nuestra vida. Dice el versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Mira que el Señor no se apareció solamente una vez a Abraham, sino que se le apareció muchas veces. Hoy vamos a ver, se le apareció muchas veces. Ya se le había aparecido hacerle un llamado.
Y aquí se le aparece por segunda vez. Y con esto yo recuerdo el asunto de las 10 vírgenes que estudiamos detenidamente el año pasado. Esa parábola de las 10 vírgenes que nos habla Mateo capítulo 25. Vimos que hay una porción de aceite que tienen esas vírgenes en su lámpara que les permite encender, alumbrar la lámpara porque hay aceite en ella. Esa parte es completamente gratis. Esa es una iniciativa de Dios. Ellas no estaban pidiendo, Señor, dame aceite para mi lámpara. El Señor se la dio sin que ellas pidieran. Esa es la iniciativa de Dios. Aquí mismo vemos que Abraham no estaba buscando a Dios, entonces Dios se le apareció y lo llamó, sino que Abraham estaba sumido en la idolatría y de allá lo tomó Dios y lo sacó para iniciar con él esta nación. Así que la primera vez que Dios se le aparece a un hombre es iniciativa neta de Dios. Nosotros no estábamos buscando al Señor, nosotros no somos los que escogimos a Dios, Dios fue el que nos escogió a nosotros. Abraham no escogió a Dios. Abraham no está diciendo, bueno, yo tengo estos dioses, voy a adorar a este tal Jehová. No, no fue así, sino que Jehová fue el que se fijó en Abraham y lo llamó. Primero se le aparece iniciativa completa de parte de Dios. Pero la segunda vez que se aparece ya es por algo, ya es porque Abraham obedeció, él se movió en obediencia. Primero apareció y lo llamó, ahora está obedeciendo. Debido a esa obediencia, entonces el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham. Y es algo maravilloso que debemos aprender, hermanos. El Señor ya nos llamó. ¿Queremos otra aparición del Señor? ¿Queremos otro nivel de nuestra relación con Dios? Tenemos que caminar en obediencia. Exaltemos al Señor. Mantengamos la comunión. Mantengamos la búsqueda constante del Señor y el Señor se nos va a aparecer nuevamente, así como hizo con Abraham. Y esa segunda aparición que Dios hace para Abraham fue algo magnífico porque lo aseguró, lo confirmó, quedó como sellado, quedó como seguro. Si Él me llamó, yo voy a seguir adelante. Y la reacción de Abraham fue muy bonita, dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ese altar que él hace allí en More es un altar de consagración por el llamado que Dios le ha hecho. Y tú y yo, después de ese llamado, tenemos que actuar en obediencia y cuando el Señor vuelva a aparecerse a nuestra vida, vuelva a manifestarse de una manera especial en nuestra vida, en un tiempo de comunión, en algo que nos reveló, en una sanidad. Nosotros tenemos esas experiencias especiales. Dios está en todas partes, mantiene con nosotros, a toda hora está con nosotros, pero es que hay unos momentos donde Él manifiesta su gloria de una manera especial. Ese momento que nos confirma. Allí nosotros tenemos que reaccionar así como hizo Abraham. Él es un ejemplo. Lo que le pasa a Abraham te tiene que pasar a ti y me tiene que pasar a mí. Este es un ejemplo. Él reaccionó, hizo un altar. Un altar es un asunto de consagración. Hemos aprendido que nosotros debemos tener esa experiencia de Abraham para conocer a Dios como el Padre, como el que inicia todo. Abraham aprendió a depender completamente de Dios. Así que el altar es un altar para sacrificar, es un altar para ofrecerse completamente al Señor. Todo lo pone en las manos de Dios. Este es un altar muy especial. Ese es el primer altar que nosotros vemos que construye Abraham. Vamos a ver otros dos altares y quiero que tomen nota de 3 altares fundamentales que todos debemos tener. Todo hijo de Dios debe tener por lo menos esos 3 altares. Este primero es uno de consagración por el llamado. Dios lo llamó y él empezó a obedecer, pero no había hecho altar. Cuando Dios se le aparece por segunda vez, hace un altar de consagración, un altar donde dice, sí, voy a depender completamente de ti y te voy a obedecer. Verso 8 dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Mira que primero, verso 7, edifica el altar y luego, verso 8, edifica su tienda, su habitación.
Hermanos, acá hay un contenido muy especial y vamos a recordar el contexto. ¿De dónde está sacando esta historia? ¿De dónde estamos viendo toda esta puesta en escena? Es de un momento terrible de idolatría que nos presenta Génesis capítulo 11. El mundo entero se rebeló contra Dios, le dio la espalda a Dios, hicieron una gran ciudad, Babel, y luego hicieron una torre altísima, esa gran ciudad para tener seguridad, y una torre altísima para hacerse un nombre propio. Mira el contraste, cuando Abraham estaba en eso, él participaba en eso, pero cuando es llamado, es trasladado del linaje creado al linaje llamado, las cosas cambian completamente. Y cuando Dios se le aparece, pues sí que es cierto que cambian porque Él es confirmado en ese llamado y hace ese altar, primero altar y después sí la tienda. Este principio nos muestra, queridos hermanos, que la prioridad es Dios. La prioridad no es buscar nuestro sustento. La prioridad no es buscar en qué casas que vamos a vivir. La prioridad es Dios. La prioridad es la satisfacción de Dios. Luego sí la satisfacción nuestra. Hermanos, es que es verdad. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Es cierto, lo hemos experimentado. Tenemos esa dicha de confirmar que es verdad lo que el Señor nos ha dicho en la palabra. Así que vemos primero el altar y luego sí vemos la tienda. Es una tienda y mira lo que hace, una tienda. Mientras que antes el resto del mundo siguió en lo mismo, pero antes estaba Abraham en lo mismo de ellos, construyendo ciudad y una torre alta. Ahora cambian las cosas. Ya no construyes ciudad, ahora construyes una tienda. ¿Qué es una tienda? No es la tienda de la esquina para comprar el pan y la leche, no señor. La tienda, una carpa, una casa móvil, una casa fácil de arrancar. No tiene unos cimientos aquí establecidos en esta tierra. Porque como nos dice Hebreos, Abraham estaba pensando, estaba buscando otra ciudad, una ciudad celestial. Por eso no se aferró a las cosas de acá. Él hizo una tienda para poder vivir. Primero hizo el altar. Después hizo su casa, pero su casa no fue algo sólido para quedarse, para aferrarse a eso, sino una tienda que él pudiera levantar fácil y no tuviera que apegarse a esas cosas. Hermanos, cuidado con lo que construimos. Cuidado si le estamos metiendo mucho arreglo a la casa, es para apegarnos más a ella y dejar un poquito las cosas de Dios. Cuidado con las cosas que le hacemos a la moto, al carro, a la bicicleta, a la ropa. Cuidado con las inversiones que hacemos de las cosas terrenales. Tengamos un equilibrio. La prioridad siempre tiene que ser las cosas de Dios. Sigamos el ejemplo de Abraham. Primero el altar, después su casa, y la casa fue una tienda. Dice el verso 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Recuerda que Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, y cuando hablamos de casa de Dios, no podemos dejar de pensar en iglesia. Eso lo vimos muy definidamente el año pasado también. Hablamos de Betel, hablamos de casa de Dios, hablamos de iglesia. Hablamos de iglesia, hablamos de vida de iglesia. Betel representa la vida de iglesia, la vida de reino, la vida en comunidad de esta nación que Dios empezó con Abraham. Dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Busqué qué significaba Jai y encontré en Google qué significa escombros, unos residuos, unos desechos, escombros, basura. Y mira lo importante de esto. Dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Primero, la aparición de Dios y el llamado. Luego viene la obediencia de Abraham. Luego, la segunda vez que Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham construye un altar. Luego del altar construye una tienda para él. Y luego construye nuevamente un altar. Ese es el segundo altar. El primer altar es un altar de consagración por el llamado. Muy bien. Ese segundo altar es un altar muy especial. A un lado está Betel, casa de Dios, la iglesia, la vida de reino. Al otro lado está Ai,
un cúmulo de escombros. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de la vida de iglesia, fuera de la vida de reino, lo demás simplemente es basura. Lo demás simplemente es escombros. Hermanos, este altar no es un altar común y corriente. Es un altar que no todos los creyentes han hecho. Tenemos que construir ese altar. Tenemos que tener ese altar. Hermanos, el mundo pretende que sus cosas son muy importantes. Mira cómo se habla de la filosofía, mira cómo se habla de la política, mira cómo se habla de la economía, mira cómo se habla de las artes, mira cómo se habla de la cultura general, cómo se habla de los gobiernos, cómo se habla del progreso de la ciencia, cómo se habla del progreso de la medicina. Sin embargo, mira los resultados que vimos, que estamos viendo actualmente, no solamente el año pasado, sino mira este año. Mira la gente tan culta, pero no tiene respeto por la vida de otro. Pero el ser humano tiende por naturaleza como a exaltar esas cosas, a glorificar las cosas mundanas, a hacer que sean muy, muy importantes, muy valiosas. Hay unas cosas terribles que se están exaltando, se están glorificando en ese momento y son mundanas. La iglesia no puede caer en eso, pero tenemos que hacer un altar para cuidarnos. Abraham era consciente de su debilidad y del poder, de la magnitud, de la importancia del llamado de Dios. Por eso Abraham hizo algo muy inteligente y fue hacer altar. Donde iba hacia un altar, primero ese altar de consagración por el llamado. Ahora este altar es un altar un poco distinto, porque a un lado tiene la vida de iglesia y al otro lado un cúmulo de escombros. Fuera de la vida de iglesia, fuera del llamado de Dios, lo demás son escombros. Hermanos, mucho cuidado con estar invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, pasión en cosas mundanas, porque en un momento dado todo se va a destruir y solamente van a quedar los escombros. Va a ser una pérdida. Mucho cuidado, hermanos. Hagamos un altar donde podamos ver que lo realmente valioso es la vida de iglesia, la vida de reino, y que lo demás solamente son escombros. Ese es el segundo altar que debe tener todo creyente. Si tú no tienes ese altar, yo te invito que hoy mismo hagas ese altar. Que vayas delante del Señor y digas: Señor, yo reconozco que lo realmente valioso es el reino de los cielos y tu justicia. Que lo realmente valioso es el llamado, es eso que tú has hecho para mí. Es que me has hecho parte de una nación grande, una nación bendita, una nación que es para bendecir a toda la gente. Eso es lo realmente poderoso. Pero hay tantas tentaciones, tantas distracciones, tantas cosas importantes. Es que mira, hermano, el ejemplo que nosotros vimos hace 8 días así por encimita, el capítulo 4 de Génesis. En el capítulo 4 de Génesis vemos unas cosas maravillosas, pero al final de cuentas, un cúmulo de escombros. Y en el capítulo 5 vemos una gente sencilla que lo único que hacía era el propósito de Dios. Pues esa es la gente que vale, esa es la gente que vale para Dios. Es decir, no quiere decir que los demás no valen, porque en un sentido el Señor da una oportunidad para todos, pero nosotros construimos dependiendo de lo que recibimos de parte de Dios. Si nosotros seguimos el llamado de Dios, entonces vamos a poder disfrutar las bendiciones. De lo contrario, no podemos disfrutar. Todo va a ser una ruina. Hagamos ese altar, hermanos, para que en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, quede muy claro que lo que realmente vale la pena son las cosas de Dios y lo demás solamente son escombros. Sigamos adelante, versículos 9 y 13. Este capítulo 12 es muy importante, por eso lo estamos detallando tanto. Los demás no vamos a detallarlos de esta manera, porque de lo contrario tendríamos que invertir el resto del año tal vez y no alcanzaríamos. Vamos entonces a versículos 9 y 13. Dice: y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto.
Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Ay, hermanos, ay, ahí cabe perfectamente la expresión, ¡qué horror! ¡Qué horror, hermanos! El llamado. ¿Dónde está ese gran hombre, el padre de la fe? Hermano, él obedeció. Bueno, no tan perfecto porque se trajo a Lot, pero obedeció. Y luego Dios se le apareció y él hizo altar. Y le dio prioridad al altar por encima de su tienda, de su propia necesidad. ¡Qué bien! Y luego hace otro altar, mostrando que lo que realmente vale la pena son las cosas de Dios y no lo mundano. Pero luego viene una prueba que nos toca a todos, hermanos, y sí que es tremendo. Uno pensaría, no, eso que es financiero, eso que es económico, eso que tiene que ver con la remesa, con la alimentación. No, Dios tiene suplido eso, nosotros tenemos confianza, hermanos, pero cuando viene la prueba, uno con hambre, ay, hermano, con hambre a veces no dan ganas ni de orar. No sé si te ha pasado. No sé si te ha sucedido. Yo recuerdo los testimonios de algunos hermanos que han tenido esta enfermedad, que se han contagiado con el coronavirus, que dicen, no tengo alientos ni de orar. O sea, una situación terrible. Vienen algunas pruebas que lo dejan a uno tan golpeado que uno no tiene aliento de nada. Y esa prueba de la provisión material para la alimentación es una prueba tremenda. Mira cómo fue conmovido Abraham. Se fue a Egipto, pero ¿cómo así? Dice que descendió Abraham a Egipto para vivir allá, porque es que no, acá está la situación muy mal. Él, en vez de ponerse a orar, en vez de hacer un altar y decir, Señor, aquí, o ir a uno de los altares que había hecho, Señor, estoy delante de ti, tú dijiste que tenía la bendición asegurada, así que quiero verla, quiero ver esa bendición. Yo voy a seguir en obediencia, pero yo necesito comer, necesito darle comida a mi esposa. Yo tengo acá a un sobrino, tengo gente acá conmigo. Necesitamos comer, necesitamos la provisión. Pero no hicieron oración, no hicieron ayuno, no hicieron clamor, no adoraron al Señor, sino que fueron ellos a buscar por sus propios medios el sustento y descendieron a Egipto. Qué bien dice el verso 10. El verso 10 dice, descendió Abraham a Egipto. Es un descenso, completamente es un descenso. Él estaba en un nivel muy alto, un hombre de altares, por favor. Ahora ha descendido a Egipto porque tenía el estómago vacío. La situación era crítica. Y no quedó todo allí, sino que tuvo temor por su vida. No, pero no me ha caído en la cuenta que Sarai está muy bonita. Uy, no, esos ojitos, ese cabello, esa silueta. Esa es una mujer muy linda y esos tipos se van a fijar en ella. Y claro, yo y el esposo van a necesitar que envíe pronto. Así que me van a matar. No. En vez de ser algo provechoso esa belleza de mi mujer, ahora va a ser un lío. Pero yo lo voy a sacar provecho. Y llamó a la esposa Sara y hagamos eso. Digamos que somos hermanos. Sí, somos parientes. Entonces, no, así que es mi esposo o que me matan. Y entonces, en vez de matarme, yo voy a sacar provecho de eso. Y así fue, queridos hermanos. Usted puede leer hasta el final. Vamos a mirar el verso 18 para que no quede como tan gris el asunto. Dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pero él ya le había dado un poco de riqueza y se enriqueció para ganarse el favor. Cuñado, tome este detallito, en otras palabras. Y ahora cae una plaga, algo maligno vino, una enfermedad vino para los pobres egipcios y todo el mundo enfermo, menos Sarai. Y entonces comprendieron, no, acá hay gato encerrado, acá hay algo que está oculto, hasta que se dieron cuenta de eso y los despidieron. Pero los despidieron con platica, con provisión, se enriqueció Abraham
a costa de una mentira. Hermano, qué tristeza esto. Pero es como tan maluco uno ponerse a hablar mal de las personas, ¿cierto? Mostrar los errores. Pero mira que la palabra de Dios muestra que cómo somos y muestra estos errores, este fracaso de Abraham, pero fue un fracaso temporal. Y si tú has tenido un fracaso, pues no tires la toalla, es un fracaso temporal. Yo he tenido mis fracasos, pero son fracasos temporales. ¿Usted cree que yo no he fracasado? He fracasado mucho. Y tristemente, muy posiblemente tendré otros fracasos a futuro. Pero el llamado está allí, el llamado está vigente. Y yo no voy a desviarme del camino del llamado por un fracaso. Antes, el fracaso me tiene que enseñar que tengo que depender más del Señor. Termina este capítulo así de una manera muy particular. Antes de continuar con el capítulo siguiente, que es un capítulo muy interesante, quiero que vayamos por favor a Gálatas y consideremos en Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9. Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9 dice: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira, esta riqueza está plasmado aquí en el Nuevo Testamento, lo está diciendo Pablo claramente, está retomando Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 particularmente, donde nos habla de la bendición de Abraham y nos dice cómo nosotros también somos participantes de la misma bendición, y todo por la fe. Miremos también, por favor, Romanos capítulo 4, versos 16 y 17. Romanos capítulo 4, versos 16 y 17 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Tanto los que originalmente estaban en la ley como los que no teníamos ley, los gentiles, ambos tenemos que creer, porque es por fe que llegamos a ser descendientes de Abraham. Vamos con el verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí está el apóstol Pablo diciéndonos, por eso es esa manera en ese llamado, porque estaba pensando en todas las personas, no solamente en judíos, sino en todas las personas, no solamente los que originalmente tuvieron una ley, sino nosotros que no tuvimos originalmente ley. Todos somos encerrados bajo la misma necesidad de creer. Por creer en el Señor Jesús, somos entonces descendientes de Abraham, somos del mismo pueblo, de la misma nación y tenemos la misma bendición. La bendición de Abraham tal cual es tu bendición, es la bendición de tu casa, es mi bendición y la bendición de mi casa. Gloria al Señor, gloria a Dios por esto. Miremos ahora sí entonces, hermanos, en Génesis, el capítulo 13. Génesis capítulo 13. Recordemos que ese capítulo 12 terminó muy chueco. Esa actitud de Abraham tan irresponsable no le importó. No le importó quedarse sin mujer con tal de salvar su vida. Y no solamente eso, sino que se enriqueció. Dice, vamos al capítulo 13. Génesis capítulo 13, leamos versículo 1 al 4. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel,
hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. ¿Recuerdan ese lugar? Ese lugar donde aquí estaba lo que realmente importa, lo que realmente tiene importancia, lo valioso, la vida de iglesia, la vida de reino, y al otro lado, un montón de escombros. Ahí volvió él. Qué interesante. Verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Mira cómo es tratado Abraham. Así como tú y así como yo, tal cual. ¿Cuántas veces no la embarramos? ¿Cuántas veces no estamos expuestos al peligro, a la muerte, al hambre de pronto? Pero vemos la fidelidad del Señor. Cómo el Señor nos provee a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de actuar de una manera tan vil como actuó Abraham. Pero eso no se quedó así, sino que Abraham volvió al mismo lugar. ¿Para qué? Para invocar el nombre del Señor. Él fue allí después de esa experiencia de fidelidad del Señor, de compasión del Señor, donde el Señor le dijo, tú la estás embarrando, pero ya puse mis ojos en ti, ya te llamé, eres mi hijo y te voy a bendecir y te voy a sacar de eso, pero te necesito también formarte, edificarte, purificarte, hacerte crecer, hacerte madurar. Todas esas experiencias las utiliza el Señor para eso. Él fue muy fiel y lo bendijo poderosamente. Sobrenaturalmente lo salvó. No solamente le salvó la vida a él, a su esposa, no solamente le permitió continuar con su esposa, sino que ahora tiene mucha riqueza. Y va Abraham allí al mismo lugar para ratificar que lo que importa realmente es la vida de iglesia y que lo demás solamente son un montón de escombros. Y allí invoca el nombre del Señor. En ese mismo altar. El segundo altar es el que estamos hablando, donde pone de manifiesto para su propio corazón que lo que realmente importa es la vida del reino y lo demás simplemente son escombros. Vamos ahorita aquí en el capítulo 13, del verso 5 al 13. Mira lo que sucede. Génesis 13, versos 5 al 13 dice: También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Imagínense contienda entre hermanos, entre los de la misma nación, porque Lot ya era parte de esa misma nación. Él se vino con Abraham, el Señor no lo mató, entonces le permitió estar allí, pero ahora entre el mismo pueblo peleándose. ¿Y quién estaba por allí? Mire el verso 7. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. El cananeo y el fereceo mirando a estos cómo pelean. Qué vergüenza cuando peleamos entre nosotros, entre los llamados, entre los de esta nación, entre los de este reino, entre los de la iglesia. Qué vergüenza cuando no nos podemos ni siquiera saludar o contestar el saludo, o cuando evitamos ir a un lugar porque esa persona está allá. Qué inmadurez y qué vergüenza para el Señor. Y qué vergüenza para esta nación, esta patria tan importante, una patria que tiene asegurada la bendición y que debemos ser bendición para todos, y peleándonos entre nosotros. ¡Qué locura! No, eso no puede ser así, hermanos. Si tienes una discusión, si tienes una dificultad en relacionarte con personas, hermanos, tengámonos paciencia, como dicen algunos, hagámonos pasito, porque, mira, yo te voy a decir, y voy a ser un poco valiente. Bueno, estoy escondido detrás de esta cámara. Pero te voy a decir una cosa. Hay algo que no me gusta de ti. Hay algo que me molesta mucho de ti. Y es que tú no pecas como yo. Tus pecados me fastidian mucho. Me fastidian más tus pecados que los míos. Eso lo aprendí por ahí en Facebook hace años, como en el 2015 creo. Alguien colocó eso y dije, ¿verdad? Eso es lo que le fastidia a uno. Porque uno también peca. El otro también peca. Entonces, ¿por qué me fastidia tanto a ese hermano? Porque peca distinto.
Hermanos, hagámonos pasito, tengámonos paciencia, tolerancia, amor, dependamos de Dios, dependamos de Dios. Hay gente que sale corriendo para otro lugar, deja de congregarse. Hay gente que deja de hablar. ¿Cómo así? Entonces ya no es de la misma nación. Ahora va a empezar otro Abraham, va a empezar otro reino, otra ciudad, otro propósito, otro llamado. Oh, hermanos, hermanos, maduremos. Y mira, no creas ahora que te lo estoy diciendo a ti directamente. Bueno, sí, debes creerlo, te lo estoy diciendo a ti directamente, pero no solamente es para ti, es para mí, es para nosotros. Eso no es de parte mía hacia ti, es de parte de Dios hacia todos nosotros. TQM, como nos enseñó mi primo Hermes hace años. TQM, tienes que madurar, o mejor dicho, tenemos que madurar. Te quiero mucho, sí, pero también tienes que madurar. Tenemos que madurar. ¿Cómo así que vamos a pelear entre nosotros y la gente mirando? No, pues si estos son los llamados, déjame a mí como fereceo. Déjame a mí mejor como cananeo, porque es que estos hebreos sí no. Entonces esa situación pasó. Versículo número 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¡Ah! ¡Qué mentalidad es la de Abraham! Mira cómo el Señor lo va formando, lo va formateando y ahora está con una cultura del reino, para hablar en contexto. Una cultura del reino está mostrando aquí Abraham en este versículo número 8. ¿No está toda la tierra, verso 9, no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Voy a hacer una pausita en el verso 12 para señalar tres cosas. Primero, mire la actitud de Abraham. Abraham no negoció, dijo: no, esa tierra está chévere y esa está mejor, no, te negociemos. No, él no negoció. Él ya está aprendiendo a depender solamente en Dios. Mira la experiencia tan terrible que tuvo terminando el capítulo 12. Y él hace un altar arrancando el capítulo 13 para él sanar su corazón y decir: sí, lo que importa es la vida del reino. Entonces él no se puso a escoger, dijo: no, Lot. Así como dijera el pastor Ariel: mijo, escoja usted y yo me voy para el otro lado, no vamos a pelear. Qué feo pelear entre hermanos. Entonces Lot escogió, él sí escogió, Lot sí escogió. Pero Abraham dijo: lo que me quede está bien, porque yo tengo asegurada la bendición de Dios, entonces yo no tengo problema. Hermanos, así es, así tenemos que hacer, lo que nos quede está bien. Nosotros no estamos arañando una bendición, nosotros tenemos que disfrutar la bendición que ya tenemos asegurada. Así que los demás escojan. Que no, yo me iba a quedar con esa casa, yo me iba a quedar con ese carro, yo me iba a quedar con esos zapatos, yo me iba a quedar con esa muchacha. Que los demás escojan. Dios ya escogió para mí la bendición. Entonces yo tengo más tranquilidad, más certeza que cualquiera. Así, esa fue la posición de Abraham. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero resaltar es que Lot no debió separarse de Abraham. No debió separarse. Sí, Abraham le está diciendo: no, separémonos. Pero Lot debió decir: déjame quedarme contigo, tú tienes la bendición, tú tienes el llamado. Hermano, yo te digo una cosa: si tú ves a alguien que tiene algo de Dios, que tiene una inspiración de parte de Dios, si tú ves que Dios le da, si tú ves en alguien un depósito que es de Dios, quédate con esa persona. No estés buscando irte, apenas hay un problema vas a ir corriendo de aquí, no, quédate allí. La tendencia de la carne es salir corriendo, pero las cosas de Dios no son así.
Lot debió quedarse. Este tiene el llamado, me voy a quedar acá. Las cosas no se ven bien ahorita, hay dificultades en la relación, pero voy a tener paciencia y vamos a arreglar las cosas. Eso es lo segundo. Hay una tendencia de las generaciones más jóvenes a hacer brecha con las más viejas. Eso no debe ser así. No debe ser así, porque Dios no es Dios de una generación, sino Dios de generaciones. La bendición es para mí y para toda mi descendencia. La bendición es para ti y para toda tu descendencia. Así que eso de irse, de separarse, no es correcto. Y número 3, ¿para dónde se fue Lot? Dice que él fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue poniendo, oh, una más. Yo no voy a ir a Sodoma porque Sodoma es una ciudad horrible. Sodoma es fea. Pero pues yo no voy a ir hasta allá, pero voy a poner una tiendita más. Todavía hay espacio, ¿cierto? Voy a poner una tiendita más. A lo último terminó viviendo en Sodoma. Y luego vamos a ver, si el Señor lo permite, yo creo que no vamos a alcanzar a ver el capítulo 14, vamos a dejarlo para otra ocasión. Vamos a ver el problema tan tremendo en el que se metió este hombre Lot. Ojo con esas 3 cosas. Primero, mira la actitud de Abraham. Él tenía su bendición asegurada, él no se puso a negociar. Él ya tiene lo de Dios, punto. Número 2, ese Lot no debió irse del hombre que tenía el llamado. Debió quedarse con él, disfrutar esa bendición con él. Y tercero, ¿hacia dónde se fue? Poco a poco, no se fue de una a Sodoma, no, porque él ya es llamado. ¿Cómo se va a ir a Sodoma? Pero poco a poco se fue acercando. Hermano, no te acerques a Sodoma, no te acerques a las cosas mundanas. No digas, pero en la Biblia no dice que esto no se puede hacer. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿En el pueblo de Dios o eso que te llama la atención lo viste en el mundo? Lo viste en el mundo, ok, pero no es del mundo, no te vas a meter al mundo, pero te vas a acercar un poquito. Y luego, ¿qué vas a hacer? Otro poquito. Y luego, ¿qué vas a hacer? Otro poquito. Y luego, ¿qué vas a hacer? Otro poquito. De poquito a poquito se fue acercando Lot hasta que quedó viviendo en Sodoma. Y luego vamos a ver, si el Señor nos permite, lo que le sucedió allí a Lot. El verso 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Imagínate lo que dice el verso 13, y allí fue a parar Lot. Vamos a ver Génesis capítulo 13 del verso 14 al verso 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Wow, hermanos, unos principios hermosos que quiero hablarlos antes de terminar la prédica en esta mañana. Mira el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Ay, qué pecado con el sobrino. Pero es que el nombre lo dice. Un velo ahí, un estorbo. Había algo que no cuadraba allí. Es que él nunca debió salir con Lot, pero bueno, ya sabemos que así fue. Pero apenas se aparta Lot, inmediatamente se le aparece el Señor y le habla semejante cosa. Entonces, a veces es importante que personas que están estorbando el propósito de Dios sean apartadas. No digo que te apartes de ellos, que no tengas relación, pero sí debes tener cuidado que el modo de vivir, la manera de hablar, de pensar, el estilo de esas personas no afecten tu llamado. Tú no eres cualquier persona, tú eres un llamado. Mira, ahora con ese asunto del paro, un paro entre comillas, yo siempre le digo paro entre comillas porque yo desde el principio, desde antes del paro, pienso que esto no es una reivindicación de derechos del pueblo, sino un paro político. Yo lo veo
tan claro. Yo lo veo como parte de una campaña que empezó hace muchísimos años. Qué cosa tan terrible. ¿Y para qué mete esto acá? Hermanos, es que nosotros somos llamados. ¿Cómo nos vamos a dejar arrastrar por lo que el mundo está haciendo? Vamos a poner las mismas consignas, vamos a colocar en los estados lo mismo, vamos a ir a hacer lo mismo, vamos a maldecir. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos es para buscar las cosas del Señor. Nosotros tenemos que hacer un altar y decir lo que importa es esto, lo demás son escombros. Derechos humanos, reivindicación social, corrupción en el gobierno. Hermano, todas esas cosas pueden ser muy nobles, esas luchas pueden ser muy nobles, pero comparado con el llamado que Dios ha hecho de ti, es un montón de escombros. No quiere decir que la nación no nos importe, sí nos importa. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un altar para tener nosotros primero en nuestra vida la diferencia. Hacer una diferencia. Esta es la vida de iglesia para acá. Esta es la vida de reino y esto es lo mundano. Esos son escombros, eso es lo que vale la pena. Entonces empiezo a operar así. Y desde allí soy bendición para todas las familias de la tierra. Soy bendición para mi nación. Tú no eres bendición para tu nación haciendo un bloqueo. Tú no eres una bendición para la nación tampoco apoyando un gobierno. No es ni lo uno ni lo otro. ¿Tú cómo puedes ser bendición? Disfrutando la bendición que tienes. Haz un altar para que puedas determinar la diferencia, para que te quede clara la diferencia, para que en tu corazón esté bien marcada la diferencia, que es lo que realmente vale la pena. No te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar por el mundo. Cuando Lot se aparta, viene Dios y le habla a Abraham, y viene un segundo principio que quiero mostrar, es que Dios le dice, mira desde el lugar donde estás hacia a un lado, hacia el otro lado, hacia el otro lado. Es decir, el punto de partida es donde estamos. No hagamos planes pensando que estamos en otro punto. Reconozcamos nuestra situación. Soy débil. Ok, ahí empecemos. Mi vida de oración es muy floja. Listo, empecemos. Una vida de oración floja. No empecemos como que somos los súper. Entonces no vamos a llegar a ningún lado. Miremos desde donde estamos y ahora sí, con el Señor vamos a ver que no tenemos límites, pero miremos de donde estemos. Miremos la realidad y que el Señor desde esa realidad nos levante. Y lo tercero que quiero mostrar es lo que dice el verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ese es el tercer altar. Hebrón significa comunión. Hermanos, qué hermoso. Comunión. ¿Qué hizo Abraham con su tienda? Dice el verso 18. Abraham, pues, removiendo su tienda. Qué bueno que no era un edificio con los cimientos hondísimos. No, él removió su tienda y se la echó al hombro y la ubicó ¿dónde? En Hebrón. En el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Se pasó a vivir a Hebrón. Allí puso su tienda y allí edificó altar. Edifica altar al Señor, un altar de comunión. Ese es el tercer altar que todo hijo de Dios debe tener. Hermanos, hoy solamente alcanzamos a ver prácticamente el llamado y los tres altares de Abraham. Pero yo quedo muy satisfecho con que podamos abarcar esto. Queridos hermanos, necesitamos ese tercer altar. Ese altar no solamente es de consagración por el llamado, no. Ese ya es el primero. Tampoco es un altar para tener la diferencia entre lo que realmente vale la pena y lo que son escombros. Ese es el segundo altar. Pero hay un tercer altar donde yo me enfoco completamente en el Señor, donde yo rindo mi vida completamente al Señor, donde yo me comunico con Él, donde soy uno con Él, donde empiezo a pensar y a sentir como Él, a hablar como Él, donde tengo una comunión plena con Dios. Ese altar es permanente, ese no es de vez en cuando. Por eso Él pasó la tienda allí, pasó su casa allí a Hebrón y allí edificó altar. Tengamos un altar de comunión. Un altar donde buscamos la presencia del Señor todos los días. Qué bueno que participes de estos tiempos de comunión. Qué bueno que participes en los devocionales. Qué bueno que participes en los tiempos de intercesión. Pero el asunto debe ser personal. Qué bueno, porque cuando hacemos lo personal, vamos al grupo y aportamos la vida de Dios, la vida que Dios ha
impartido a nosotros, vamos y la aportamos allí. Pero debemos tener un altar de comunión. Yo les recomiendo, miremos esos 3 altares. Un altar de consagración por el llamado, un altar donde ponemos la diferencia entre lo que realmente vale la pena y lo que son solamente escombros, y un altar de comunión. En esos 3 altares nos consagramos al Señor y rendimos nuestra vida completamente al Señor. Eso es lo que nos aporta esa vida de Abraham. Sigamos ese ejemplo. Dios mediante, el próximo domingo continuamos con los siguientes capítulos mirando esta maravillosa vida de Abraham y sobre todo la impartición de la vida de Dios en él. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por ese tiempo de comunión. Padre, en el nombre de Jesús, queremos rendir nuestras vidas a ti. Queremos, Señor, darte gracias por el llamado, gracias por hacernos parte de esta nación, gracias por tener la bendición tuya asegurada y gracias porque esa bendición la podemos impartir a otras personas. Muchas gracias, amado Dios. Estamos agradecidos contigo y queremos hacer un altar, Señor. Queremos tener una vida de altar. Queremos ser como Abraham, donde nos movemos a hacer un altar. Queremos tener por lo menos 3 altares, Señor. Un altar, Señor, donde consagramos nuestra vida a ti por ese llamado que tú has hecho de nosotros. Otro altar donde podamos tener diferencia entre lo que realmente vale la pena y lo que son solamente distractores. Y un altar, un tercer altar, Señor, donde podemos tener comunión plena contigo. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amado Dios. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros, porque aprovechas los errores, nuestros pecados inclusive, para formarnos, para mostrarnos tu gran amor, tu gran poder, tu gloria, para mostrarnos tu propósito. Queremos andar en él, no queremos desviarnos, Señor. Queremos ser lo que tú deseas que seamos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Pido tu bendición para cada persona que recibió esta palabra y cada persona que la va a recibir posteriormente a través del canal de YouTube. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.